conclusiones y análisis de todo lo que se ha generado a medida de lo que se fue conformando, como estos cuadernillos, como la intención de una clase especial y particular para hablar de Santiago Maldonado, para hablar de lo que implica el caso Santiago Maldonado también en la Argentina. Bueno, lo que implica el caso Santiago Maldonado en la Argentina es una carátula de desaparición forzada, una persona que está desaparecida en el contexto de una represión a una protesta de un pueblo originario, como es el Pueblo de Cuyamen. Ese es el contexto en el que se da la desaparición de Santiago Maldonado y después la reacción de la sociedad frente a esto, porque la primera reacción fue la de preocupación, después hubo movilizaciones, empezó a darse cada vez más el pedido de aparición con vida de Santiago, las movilizaciones, la necesidad de respuesta y todo eso repercute en las aulas. Todo lo que sucede en la sociedad repercute en las aulas y es tratado en la escuela, porque la escuela es parte de la sociedad y la escuela debe dotar de contenidos y de conocimiento a todo lo que sucede y todo lo que las preocupaciones que tienen nuestros alumnos. Nosotros, por ejemplo, desde SUTEBA Tigre, habíamos armado también, aparte del cuadernillo que luego envió la CETERA, una serie de actividades en la que proponíamos la lectura de distintos materiales, el análisis de esos materiales, el punto de vista que se planteaba en esos materiales, por ejemplo, investigaciones del CONICET sobre los mapuches, después otros puntos de vista donde se discutía sobre los mapuches si eran o no argentinos o eran indios chilenos, como se planteó en algún momento, y todo eso ¿para qué? Para que nuestros estudiantes puedan discernir críticamente qué es lo que sucede, porque nosotros tenemos una obligación que es en la escuela educar, pero la educación es parte de todos los contenidos que nosotros damos, que son contenidos que están enmarcados dentro del diseño curricular, que son contenidos que la sociedad ha dispuesto que existan, porque los derechos humanos son algo que ganamos gracias a los años de lucha que hubo por una democracia, la movilización que hubo alrededor de eso, y son derechos democráticos que no debemos dejar pasar. Fíjate que en las escuelas también se habla del ni una menos, cuando en un momento eran los crímenes pasionales, y ahora se habla del ni una menos y se habla de femicidios, y se habla en todos los niveles educativos, lo mismo que la educación sexual integral, que desde el 2006 es una ley y tiene valor de ley, y bueno, pero cuesta mucho poder tratarla, pero es parte de los contenidos y por lo tanto no hay que pedir autorización ni nada de eso. Son los contenidos que enseñan las escuelas. María, lo que tiene que ver con el cuadernillo de CETERA, te digo. El cuadernillo de CETERA son aproximaciones y son propuestas de actividades para tratarlos y adecuados a los distintos niveles que tienen nuestros chicos. Te digo, yo soy profesora de inglés, por ejemplo, y lo he tratado desde el inglés y desde distintos idiomas, porque es una necesidad también de hablar y de que en la escuela se hable lo que se está hablando en la sociedad. No podemos quedarnos afuera, si no tampoco podríamos dar ningún contenido. No por detenerme en la edad de los alumnos, pero vos me decís, lo he tratado desde tu espacio, desde tu clase. ¿Qué respuestas con esos alumnos vas encontrando? ¿Qué inquietudes? ¿Cuál es el vínculo? ¿Qué despierta en ellos este caso y el nombre de Santiago Maldonado y su búsqueda? Bueno, ellos reconocían, por ejemplo, pusimos una foto de Santiago en el pizarrón y ellos reconocían la foto y sabían el nombre, pero muchos tenían muy tergiversada la información de lo que había pasado, quién era, cuándo había pasado. Una de las preguntas más llamativas de los chicos era, y señor, ¿y esto hace cuánto que pasó? Como si la desaparición fuera algo del pasado. Y cuando les contaba que esto había pasado el 1 de agosto, o sea, hace un par de semanas nada más, eso les llamaba la atención a los chicos por decir, bueno, pero es algo presente lo que estamos hablando. Porque vos sabés que los contenidos que tienen que ver con la dictadura militar, con el golpe cívico-militar, se trabajan en la escuela, se trabajan los derechos humanos en los distintos niveles educativos, se trabajan las siluetas, y bueno, ¿cómo nos vamos a callar y cómo no vamos a referirnos a esto que está sucediendo? Lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las elecciones, son todos contenidos que trabajamos en la escuela, y lo grave de esto es que se quiso polarizar y se quiso hacer una campaña para meterse adentro de las aulas y cuestionar la tarea docente, sin siquiera conocer la tarea docente. María, ¿qué tal? Valentina Cañeque te saluda. Hola, Valentina. Quería preguntarte acerca del caso de la maestra que fue sancionada por el pedido de algunos padres de alumnos después de que esta maestra haya tratado el tema de Santiago Maldonado en clase. ¿Qué repercusiones generó y cuáles son los motivos por los cuales estos padres pidieron esa sanción?
Mira, primero que no fueron padres los que sancionaron a la compañera. En varias escuelas, por ejemplo en el distrito de Tigre, en la escuela secundaria número 1, se hicieron actas a los docentes diciendo que no podían tratar los temas. Sí. En la escuela primaria 3 se hizo un acta a las compañeras que sacaron una foto, a las docentes solamente sabían que se habían sacado una foto pidiendo la aparición con vida. A otra compañera de primer grado que estaba trabajando Un elefante ocupa mucho espacio, un cuento de Elsa Bornemann, que fue prohibido en la dictadura, también le hicieron actas. Todas estas fueron parte del sistema educativo mismo, quienes hicieron las actas a las compañeras y los llamados de atención a que no se podían tratar esos temas. Imagínate que cuando fueron las movilizaciones del Ni Una Menos nos dijeran que no podemos tratarlo, no podemos hablar del Ni Una Menos, como no podemos hablar de gatillo fácil, no podemos hablar de esto en las escuelas. En las escuelas hay contenidos y los contenidos no están prohibidos porque son contenidos que circulan por toda la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en Tigre, logramos que a partir de un acuerdo distrital que hubo entre sindicatos y la inspección, o sea, la Dirección General de Escuelas, se pudiera tratar como una jornada aprobada por todos la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y a partir de eso también nosotros sustentamos que se hablara en las escuelas y por eso diseñamos materiales y, por supuesto, rechazamos todas estas prácticas que fueron hacerles actas, llamar a los docentes a la reflexión sobre los temas que no se pueden hablar en las escuelas, como que hay temas prohibidos. Y de aquellos padres que no quieren que a sus hijos se le hable de Santiago Maldonado, algunos se han expresado en redes sociales, no sé cuán fehaciente también es cada uno de los que participan en las redes sociales, pero uno se va encontrando con muchos que te dicen, no, bueno, yo quisiera que a mi hijo no le enseñen o no le hablen, porque lo tienden hacia la politización del hecho. ¿Qué postura tenés vos al respecto? Que los contenidos, si vos mirás los currículums que existen, los contenidos son amplísimos y se habla de todo lo que sucede en la sociedad. Ojalá la escuela fuera también menos desacartonada y pudiéramos tener más tiempo para nosotros, por ejemplo, planificar en base a lo que ocurre día a día. Yo soy profesora de inglés y me encantaría poder planificar en base a los artículos de los diarios que salen o las noticias que salen para poder discutir temas de mucha más actualidad, porque es lo que circula. O sea, es como si tratamos a nuestros estudiantes como si fueran unas cabecitas vacías y que transcurren por la sociedad y recién cuando tienen 16 años pueden votar y recién ahí pueden hablar de lo que sucede. Eso es falso, no es el desarrollo, eso es no atender los derechos del niño, el derecho del niño también a conocer y a conocer en profundidad y a desarrollar su pensamiento crítico en cualquier momento. Esto lo que vemos es una bajada también, si vos te pones a pensar, cuando nos tomaron las evaluaciones a aprender, que nosotros estamos en contra de ese tipo de evaluación, los docentes nos trataban de aplicadores. ¿Y el aplicador qué es? Alguien que baja lo que dice el libro y nada más. Y eso no somos nosotros. Nosotros somos sujetos críticos que también vivimos en una sociedad y con ese que nos expresamos cuando nos preocupan ciertas cosas. Y hay una preocupación que tenemos ahora que es la desaparición de Santiago Maldonado, la represión que hubo, qué ocurre con los pueblos originarios, todos los temas que podemos desarrollar a partir de esto. Imagínate si no habláramos de la Revolución de Mayo, si no habláramos de la Revolución Francesa, si no habláramos de los derechos humanos. ¿Has tenido en tu círculo íntimo, en el personal, en las relaciones de familiares o de amistad, algún contrapunto respecto de esta actitud, de este desarrollo y de esta búsqueda que tanto vos como tantos otros docentes están practicando hoy por hoy? Mira, lamentablemente tuve que tener la noticia de que la directora que le hace un acta a la compañera de la escuela de San Isidro, la escuela secundaria número 6, fue la profesora que me entregó el diploma a mí de la escuela secundaria. Es lamentable tener esta noticia de que alguien a quien uno eligió por los contenidos que desarrolló en su materia tenga una actitud tan totalitaria y que le ponga un acta a una compañera por desarrollar un tema que es de actualidad y más en una escuela secundaria. María, ¿tuviste la posibilidad vos de contactarte con ella o de hablar en algún momento? No tuve la posibilidad de hablarlo con ella, pero vos fíjate que hasta qué punto altera todo lo que es nuestra educación y nuestra formación. Ante cualquiera que me quiera preguntar por qué, si defendemos esto, sí, defendemos que los contenidos se den en las escuelas y que se hable de lo que realmente existe, que no hablemos de... los contenidos no están sueltos, están dentro de una sociedad y esto es parte, no podemos callarnos ante lo que está pasando. Bien. Es grave que haya un detenido desaparecido en democracia.